Ya lo de cardinalidad es poco lo que vio el profe. Yo le pregunté por correo si iba a salir esto en la guía y no me ha respondido. Pero igual quise traer algo, aunque sea un poquito. ¿Ya? Entonces, aquí les pongo un recuerdo de lo que vieron en clase. Entonces, en clases vieron que eh, vieron la definición de tener la misma cardinalidad, ¿se acuerdan? Se dice que dos conjuntos A y B tienen la misma cardinalidad. Sí, solo sí existe una función f que va desde A a B, que es biyectiva. ¿Ya? Así yo sé cuando dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Por definición, dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos si es que existe una función biyectiva entre ellos. ¿Ya? No sé, pues por ejemplo, piensen en este conjunto y piensen en este como conjunto A y piensen en el conjunto B, triángulo, cuadrado y círculo. Estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad. Claro, porque yo los puedo contar, ¿cierto? Este tiene tres elementos y este tiene tres elementos también. Pero formalmente lo que tienen que hacer es formar una biyección de AB. Entonces, por ejemplo, el 1 lo pueden enviar al triángulo, el 2 lo pueden enviar al cuadrado y al 3 lo pueden enviar al círculo. Y ahí ya tienen una biyección armada. O podrían enviar el 1 al cuadrado y el 2 al triángulo, por ejemplo, y el 3 a lo que quiera, al círculo. Hay muchas formas de armar una biyección entre A y B. Basta hacer uno, para que tengan la misma cardinalidad. Y también en clases definieron cuando un conjunto era numerable. Un conjunto se dice que es numerable si es que tiene la misma cardinalidad que los números naturales. ¿Ya? O sea, si es que existe una función biyectiva, ocupando la definición que les mencioné antes, desde los naturales hasta el conjunto A. ¿Ya? Da lo mismo si la biyección es desde A a N. ¿Ya? Porque como las funciones biyectivas son invertibles, uno puede tomar la inversa. Así que da lo mismo como pongan el dominio o el codominio. Tiene que ser una función biyectiva nomás, que vaya de un conjunto al otro. Entonces un conjunto se va a decir numerable si es que se cumple esto de aquí. Si es que existe una función biyectiva, un conjunto A es numerable, si es que existe una función biyectiva desde los naturales a A. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bajo esta definición, los naturales son numerables, ¿no? Porque eh, los naturales van a ser numerables porque ustedes pueden tomar la función que va de n a n, estoy cambiando el a por el n, y que haga lo siguiente, que tome un natural y lo lleve al mismo natural. Esta función es biyectiva. Así que los naturales son numerables. Si aquí ustedes ponen un z, el conjunto de los números enteros, bueno, esta biyección ya no sirve, pero aquí es posible definir una biyección. Eh, Toma un poquito de trabajo, pero se puede hacer. ¿Ya? También existe una función biyectiva de los naturales hasta z. Entonces también uno puede demostrar que los enteros son numerables. Y del mismo modo uno puede demostrar que los racionales son numerables. O sea, eh, el conjunto de números naturales tiene tantos elementos como el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números racionales. ¿Ya? Uno tendería a pensar que hay más enteros que naturales, pero no. Existe la misma cantidad de elementos. Igual que uno tendría a pensar que hay más racionales que enteros, pero no. Uno puede mostrar que hay funciones biyectivas que van desde los enteros a los racionales. ¿Ya? Entonces tiene la misma cardinalidad. Lo que sí pasa es que R no es numerable.
¿Ya? Y eso lo demostraron en clases, creo, con el método de la diagonal de Kant. ¿Sí? Uno puede demostrar que no existe ninguna función biyectiva, no existe f de n a r biyectiva. Eso significa que en los conjuntos de los números reales eh, no es numerable. ¿Ya? Entonces lo que uno, para demostrar esto, asume lo contrario y llega a alguna contradicción. No, no me quiero meter mucho en eso. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de otros conjuntos que son numerables, ¿ya? No traje ejemplos muy complicados, porque no sé si esto irá a entrar en una próxima guía. Así que voy a traer ejemplos un poquito más difíciles cuando tengamos los ejercicios ya puestos en la guía. Entonces, por ejemplo, el conjunto de los números pares. ¿Será numerable? Entonces, para ver si es numerable o no, tenemos que encontrar una biyección desde los naturales al conjunto de los números pares, ¿no? Entonces, uy, la Javiera no entró. La rechacé. Ah, no, ahí está. Ya. Me asusté, pensé que la había puesto. Ya, pues, ¿hay alguien que se le ocurra una biyección desde los naturales hasta el conjunto de los números pares? Es una función que vaya así. Es una función f que vaya desde los naturales hasta el conjunto de los números pares, que yo lo anoto así, como 2 por n. En realidad el conjunto de los números pares, ¿no? Positivos. ¿Alguien se le ocurre aquí una regla de asignación? Tomar n. ¿A qué podría llevarlo ahí? Uy, me pegué. No, no hay patrón. Yo le ofrezco una posible respuesta acá. Yo lo llevaría a 2 por n. ¿Se dan cuenta? Esto es como una biyección porque si ustedes anotan todos los números naturales en una listita, así, ¿cierto? Y más abajito anotan todos los números pares. Entonces ustedes siempre pueden asociar a cada natural un número par. Y viceversa, a cada número par ustedes le pueden asociar un natural. Entonces lo que estoy haciendo yo acá en la función f es hacer esto. Eso lo envío ahí, eso lo envío ahí, eso lo envío ahí, eso lo envío ahí y eso lo envío ahí. En cuenta, y esto me va a definir una función biyectiva. Entonces, esta función f que definí acá abajo, yo digo que es biyectiva. Y eso es suficiente para demostrar que 2n es numerable, por lo que les puse aquí. ¿Ya? Basta con encontrar una función biyectiva, con una basta. Probablemente existan más, pero esta es como la más fácil que a uno se le puede ocurrir. Entonces, para demostrar que es biyectiva, mostramos que es inyectiva
y epiyectiva, ¿cierto? Epiyectiva. Ya, ¿se acuerdan cómo era inyectiva? Inyectiva era, si yo tengo dos imágenes que son iguales, entonces sus preimágenes tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, ponemos la hipótesis. Pongo f de n igual a fn', con n y n' en el dominio, los naturales. Y quiero ver que n sea igual a n'. Si demuestro eso, entonces la función es inyectiva. Ya, pues entonces esto, aquí ocupo la definición de f. Entonces f de n es 2n y f de n' es 2n', ¿cierto? Eso es lo que hace la función. Toma un natural y lo multiplica por 2. Y de aquí tengo que ver por qué n es igual a n'. ¿Ya? Aquí alguien equivocadamente puede decir porque se multiplica por un medio a ambos lados. Pero fíjense en qué conjunto estamos trabajando. Estamos trabajando sobre los naturales. Entonces un medio no existe. Entonces hay que tratar de justificarlo de otra manera. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente restar 2n' y factorizar por 2. Entonces les queda esta igualdad acá. Y como en los naturales no hay divisores de cero, eso lo van a probar en un par de clases más. Entonces, o 2 es 0 o n menos n' es 0. Por supuesto que 2 no es 0, porque el 0 ni siquiera es un natural. Entonces, lo que está acá adentro tiene que ser 0. ¿Ya? Claro, 2 distinto de 0, obviamente. Entonces, la única posibilidad es que n sea igual a n'. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que la función ya es inyectiva. ¿Cómo mostramos ahora que es epiyectiva? Entonces, lo clásico, tienen que darse un elemento aquí en el codominio y mostrar que existe alguien acá en el dominio que al aplicarle la imagen llegue al que me había tomado al principio. ¿Ya? Así uno demuestra que una función es epiyectiva. Entonces vamos a hacer eso. Entonces ahí está epiyectividad. Bueno, aquí están las justificaciones cortitas. Me tomo a alguien en el codominio, un z perteneciente a 2 por n. Por definición de ese conjunto se puede escribir de esta forma, ¿no? 2 por k con k natural. Entonces existe k en los naturales tal que z se escribe como 2k. Eso es por definición, por estar en 2n. Simplemente por eso. Pero fíjense que el 2k es justamente la imagen de k. Entonces ahí estamos, porque z ya se puede escribir como la imagen de algún elemento de n. Entonces aquí la epiyectividad sale por simple definición. ¿Ya? Yo me tomo aquí z, yo sé que existe acá al otro lado un k que llega a z. ¿Y cuál es ese k? Bueno, el que sale de la definición de estar en 2n. Entonces ahí, con eso demostramos que hay tantos números pares como números naturales. ¿Ya? Por eso el infinito se comporta tan extraño. Uno tiende a pensar que como 2n está contenido, de hecho, estrictamente en los naturales, entonces la cardinalidad de este debiera ser más chica que la que está acá. Pero no, eso no siempre sucede cuando los conjuntos tienen cardinalidad infinita. ¿Ya? Si yo estoy trabajando con dos conjuntos finitos que cumplen esto, con A finito y B finito, entonces yo sí puedo decir eso. Esto siempre que A y B sean finitos. Pero si los conjuntos son infinitos, eso no siempre pasa. Y aquí está uno de los contraejemplos. Yo sé que este está contenido acá, pero de igual manera este tiene la misma cantidad de elementos que este. ¿Ya? ¿Por qué tiene la misma cantidad de elementos que ese? Porque existe una función biyectiva de uno al otro.
Por supuesto, con los números pares con los números impares pueden hacer lo mismo. Toman el conjunto de los números impares, que los puedo anotar de esta forma, así como bien, abusando de la anotación, y pueden armarse una función, pues, que va, le vamos a poner i de impar, entonces se toman un n y lo llevan a 2n más 1. Y esta es, creo que en realidad eh, tiene que ser con un menos para que funcione. Ahí sí. Y esta resulta ser biyectiva. Entonces, existen tantos números impares como naturales. Veamos otro ejemplo de conjunto numerable. Ese de ahí. Fíjense que este ya es un subconjunto de los racionales y lo que hace es tomar los inversos de los naturales. ¿Ya? Entonces tengo que armar una función desde n hasta a. O sea, tengo que tomar un natural y lo tengo que llevar a algún elemento de a. Entonces fíjense esta cómo la voy a definir de manera bastante intuitiva. Entonces voy a tomar esta función y la voy a definir de la siguiente forma. Voy a tomar un natural y ese natural lo voy a llevar a 1 partido en n. Lo tengo que llevar a 1 partido por n, no lo puedo llevar, por ejemplo, no sé, a cualquier otra cosa. F de n igual a 2n, por ejemplo. No puedo repetir la misma función porque esto de aquí no pertenece a a. La función tiene que estar bien definida de partida. Entonces lo tengo que llevar a alguien de la forma de los elementos que viven en A. Entonces la llevo a 1 partido por n. Así se escriben los elementos de A. Entonces tengo que ver que esta función de aquí sea biyectiva. Va a tener harto sentido, ¿no? Porque ¿cómo los voy a poder agrupar? Bueno, ordeno los elementos de A, que son como 1, un medio, ¿cierto? Un tercio, un cuarto, un quinto. Y armo la función. Pues el 1 lo llevo a 1, el 2 lo llevo a un medio, el 3 lo llevo a un tercio, 4 lo llevo a un cuarto, y así. Y ahí entonces voy a poder emparejar todos los naturales con los elementos de A. Entonces hay que mostrar que esa función es biyectiva. No es tan difícil, entonces pongo dos imágenes iguales para la inyectividad. Tiene que cumplirse esto de aquí, ¿cierto? Y para que esas dos fracciones sean la misma, el denominador tiene que ser iguales, ¿cierto? Porque el numerador ya es el mismo. Entonces, n igual a n'. Sencilla la inyectividad, ¿cierto? Veamos la epiyectividad. Muy parecida a la epiyectividad de la A, porque sale casi por definición. Si yo me tomo un elemento cualquiera en el codominio, por definición, yo sé que existe un natural tal que puedo escribir a z como 1 partido por n. Porque z vive en A y todos los elementos de A son de esa forma. Pero 1 partido por n ya es una imagen, es la imagen de n. Entonces z es igual a la imagen de un elemento de los naturales y por lo tanto es epiyectivo. ¿Ya? Porque esta z que yo me di acá al comienzo es cualquier elemento de A, un elemento arbitrario de A. Entonces ahí tienen otro conjunto que es numerable, el conjunto de los inversos multiplicativos de los naturales. Y por último, veamos este de aquí. Este ya es un subconjunto de n cruz n, ¿cierto? Un poquito más complicado. Este vive en n cuadrado, son pares ordenados. Uy, no puedo hacer la n bien. Esto es ahí, n cuadrado.
Entonces son todos los pares que tienen esta forma. Son como 1,2021, 2,2021, etcétera, 100,2021. Entonces tengo que tratar de armar una biyección desde ese conjunto a los naturales. O desde los naturales a ese conjunto. Da lo mismo en qué orden pongan el dominio y el codominio. Entonces, la función razonable que uno puede pensar es la siguiente. Tomo un natural y lo llevo a este par ordenado. A n,2021. Eso. Entonces, esta hay que ver si es inyectiva y epiyectiva. Pero van a ver que en realidad es bien sencillo. Es bien sencillo porque si ustedes toman dos imágenes que son iguales, ya con n y n' naturales, entonces estos dos pares tienen que ser iguales. Como tienen la segunda coordenada igual y los pares son iguales, la primera coordenada tiene que ser la misma. N igual a n'. O sea, es inyectiva. Muy fácil de probar la inyectividad. Y la epiyectividad también es casi por definición, igual que en los casos anteriores. Entonces, se dan a alguien arbitrario en el codominio. Eh, y entonces, por definición de estar en A, tiene que existir un natural, tal que Z se escribe como un par ordenado, con primera coordenada natural y segunda coordenada 2021. ¿Ya? Y este par resulta ser justamente la imagen de N. Entonces Z es la imagen de un natural. Entonces todo elemento del codominio es la imagen de alguien, por lo tanto la cosa tiene que ser epiyectiva. Y listo. Esos eran los ejercicios de, de numerables que les traje. Obviamente más adelante vamos a ver cosas más difíciles, pero como no está la guía, y vieron bien poco en realidad en ayudantía, en clases, perdón. Hay conjuntos que ustedes conocen de estructuras, por ejemplo, que son numerables. ¿Se acuerdan de los números? Bueno, les voy a decir una cuestión muy antigua, de los números algebraicos. Los números algebraicos eran los que solucionaban polinomios con coeficientes los racionales. En algún momento se vio eso. Entonces, un número cis algebraico, si es raíz, entonces es algebraico. Si solo si es raíz de un polinomio con coeficientes en los racionales. Ustedes se puede demostrar, no sé si saldrá en una próxima guía, que el conjunto de los números algebraicos es numerable. ¿Ya? Se puede demostrar eso, pueden demostrar otras cosas, como por ejemplo que la unión de dos conjuntos numerables también es numerable. Pueden demostrar que el producto cartesiano de conjuntos numerables es numerable. Pueden demostrar, por ejemplo, que el conjunto de los números irracionales es no numerable. O sea, eh, existen tantos números irracionales como reales. Bueno, eso no está no es tan directo, pero se puede demostrar eso. Y también se puede demostrar que los conjuntos que no son numerables tienen mucho más elementos que que los conjuntos numerables. Pero eso ya es materia que creo que el profe ya no alcanzó a ver. Por el momento nos vamos a conformar con estas dos definiciones. Numerable si es que existe una biyección con los naturales, no numerable si es que no existe biyección con los naturales.
Y ahora vamos a demostrar que los irracionales son no numerables. ¿Ya? O sea, vamos a probar que no existe ninguna función biyectiva de los irracionales a los naturales, o al revés. Si van quedando con dudas, por favor, me escriben. Entonces, para hacer lo que les dije, para demostrar que los irracionales son no numerables, tenemos que asumir una cosita. Y la demostración de verdad que es muy cortita. Entonces, sí, y vamos a asumir esto, lo de los reales, que ya lo demostraron en clase, y vamos a asumir que los racionales son numerables. Ya que eso no lo hicieron, creo, pero probablemente salga, si es que sale esto, esta materia en la guía, entonces lo de demostrar que los racionales son numerables, es muy probable que salga. Entonces, vamos a asumir lo siguiente para el ejercicio 2. Vamos a asumir que la unión de conjuntos numerables es numerable. ¿Ya? Si yo tomo dos conjuntos que están en biyección con los naturales, entonces su unión también está en biyección con los naturales. ¿Ya? Y nos piden demostrar que el conjunto de los números irracionales no es numerable. ¿Ya? O sea, el conjunto en donde el conjunto de los números reales que no se escriben como división de dos enteros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por contradicción. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que los números irracionales sí son numerables. Y vamos a ocupar lo que nos dice aquí arriba. Entonces, esto va a salir muy rápido. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos que los irracionales son numerables, al saber que los racionales ya eran numerables, la unión de ellos dos tiene que ser numerable. Porque estamos asumiendo que la unión de dos numerables es numerable. Pero la unión de los racionales con los irracionales me da todo R. Por lo tanto, llegaríamos a que los reales son numerables, pero eso es contradicción. Ustedes ya demostraron que los reales no son numerables. ¿Y de dónde nació esa contradicción? De acá. De asumir que si yo a los reales le quito todos los racionales, me queda algo numerable. Y eso es falso. Me sigue quedando algo no numerable. Y esa es la demostración de por qué los irracionales son no numerables. Lo que sí es que tiene varias cosas que tienen que mostrar antes. Para que esto esté bien completo, hay que mostrar que la unión de dos numerables es siempre numerable y hay que mostrar que los racionales son numerables. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Cuál es el siguiente? Así es. Ya. Entonces, que, ¿se acuerdan que les dije que los números algebraicos eran numerables? ¿Se acuerdan cómo se llamaban los números que no eran algebraicos? Tenían un nombre especial. Se llamaban los números trascendentes. Entonces, bajo un argumento parecido a este, uno puede demostrar que el conjunto de los números trascendentes es no numerable, porque la unión de los trascendentes con los algebraicos les dan todos los reales. Les doy estas pistas por si les llega a salir algo así en la guía. Después, ahora ¿qué venía? 3. Ya, sí.
Otro conjunto interesante que ustedes pueden demostrar que no es numerable es el conjunto de sucesiones con ceros y unos. O sea, tomar el conjunto eh, de las sucesiones con coeficientes en los enteros, ¿eso significa eso? Tal es que el x sub i está en 0 y 1 para todo i. Este conjunto no es numerable y el profe el año pasado lo puso, este ejercicio. Así que cuando suba la guía el profe y veamos qué ejercicios van a venir, vamos a tratar de trabajar eso. Y probablemente este esté. Así que probablemente la próxima semana veamos este. Ahora lo que vamos a hacer es olvidarnos de esto de numerable y vamos a trabajar con esta definición. Dos conjuntos se dicen que tienen la misma cardinalidad si es que existe una función biyectiva entre ellos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a mostrar ahora, es que todos los intervalos cerrados en R tienen la misma cardinalidad, tienen la misma cantidad de elementos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo me tomo el intervalo cerrado 2021,2021, este tiene la misma cardinalidad, la misma cantidad de elementos que el 0,1, por ejemplo. Nuevamente, esta cosa muy poco intuitiva, ¿no? Porque este de aquí está contenido en el que está acá, pero aún así tienen la misma cantidad de elementos. ¿Y cómo demuestro eso? Bueno, exhibiendo alguna función biyectiva que vaya desde este conjunto a este otro conjunto. O al revés, que vaya desde este conjunto a este otro conjunto. Lo que sí es que aquí nos piden todos los intervalos cerrados tienen la misma cardinalidad. Entonces tengo que hacerlo más general. Tengo que tomarme un intervalo cerrado, A, B, por ejemplo, cualquiera, y otro intervalo cerrado, C, D, y hacerlo en general. Y ahí está lo que les decía. Entonces nos vamos a tomar dos intervalos cerrados arbitrarios. Vamos a hacer esta parte primero, después vamos a ver la otra. ¿Ya? Entonces, todos los intervalos cerrados tienen la misma cardinalidad. Me voy a tomar dos intervalos cerrados arbitrarios y voy a mostrar que estos dos tienen la misma cardinalidad. Entonces, me tomo el intervalo A, B, por ejemplo, y el intervalo C, D. Tengo que armar una función biyectiva de este a este. O sea, tengo que encontrar una función que vaya desde el A, B al C, D. Entonces aquí tengo que poner una X que viva entre A y B y que llegue a alguien que esté entre C, D y que sea biyectiva y que esto me define una función biyectiva. Entonces, ¿cómo esto uno lo puede pensar? Uno se toma el plano, ubica el intervalo A, B acá, por ejemplo. Vamos a asumir que son positivos, pero no es necesario. Y vamos a tomar el C, D, pero acá arriba. Acá. Entonces, a mí me gustaría una función que partiera desde aquí, desde A, que, que partiera aquí desde A y que sea inyectiva, o sea, que sea así como media creciente y que sea epiyectiva, o sea, que ocupe todo el codominio. O sea, que yo al graficarla, la gráfica, al proyectarla acá, a proyectar los puntos en el IGI, ocupe todo el intervalo C, D. ¿Se le ocurre alguna función que haga esa gracia? Porque podrían ser funciones muy feas. Por ejemplo, la que podría servir esta. Bueno, esa no sé si es tan inyectiva. Eh, tipo era.
Mm, Deje imaginarme alguna. em, aquí. Bueno, ¿se le ocurre alguna a ustedes? ¿Alguna que haya desde este intervalo a este otro intervalo? Aquí la gracia en no complicarse tanto, porque hay una que es bien. Hay, hay una función que es bien evidente que ustedes pueden llevarla desde ese intervalo al otro intervalo. Voy a ver aquí si se ve algo. Ahí está. Va a bajar más porque ahí está la respuesta. ¿No? ¿Qué pasa si ustedes hacen, por ejemplo, toman, por ejemplo, este punto? eh, claro, ese punto, pueden tomar ese punto, el punto A, C, uy, y toman el punto B, D. ¿Qué función a mí se me ocurrió? Es esta. La recta que une a ese punto con ese punto. Esto, eh, esta función es fácil de escribir porque es simplemente la ecuación de la recta con esos dos puntos, ¿cierto? Entonces, esa es una opción. Hay otra opción, por ejemplo, que podría ser empezar de acá y terminar acá. Entonces, esa sería otra recta, por lo tanto, sería otra ecuación de la recta. Ya sería el B, C. Y bueno, aquí me quedo medio chueco, tiene que partir de A, esta recta, y este es el A, D. ¿Se dan cuenta? Esta también es biyectiva, porque es inyectiva, si se dan cuenta, y es epiyectiva, porque cubre todo el codominio. Entonces, yo les digo que podemos tomar la primera. ¿Ya? Vamos a tomar la primera. Y ahí, aquí está definida, es la ecuación de la recta. Yo sé que ustedes saben calcular esto. Entonces ahí está la pendiente, pueden ver. Eh, bueno, ahí están las otras cositas que lleva la ecuación de la recta. Y esta es inyectiva, perdón, sí, es inyectiva, pero es biyectiva en realidad, la F. Y para mostrar que es biyectiva, no vamos a hacer lo que hicimos acá arriba. Porque se puede hacer así, pero hay otra forma más fácil. Para mostrar que algo es biyectivo, no solamente sirve este camino. No solamente sirve el camino de mostrar que es inyectiva y es biyectiva. También sirve el camino de encontrarle una inversa. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Y bueno, la inversa es más o menos sencilla, ¿cierto? Si ustedes tienen aquí una recta, pensemos lo que está escrito así. La inversa es sencilla, ¿no? La inversa de esta sería eh, se toma un X y se lleva em, a X menos Z partido en W. Claro. ¿Cierto? Y esta sería la función inversa de esta recta. Aquí está en general, aquí con el W y el Z se pueden cambiar con los que están puestos acá. Aquí el W sería D menos C partido en B menos A y el Z sería la otra cuestión que queda ahí sin X. Entonces la inversa es sencilla, así que se las puse al tiro acá. Sería eso de ahí. Te lo puse bien, ¿cierto? Sí, está bien. Entonces, esta función g de aquí es una inversa, es la inversa de hecho de esta f de aquí, está acá.
Ustedes lo pueden comprobar ahí haciendo la composición. Tienen que comprobar que esa composición es así, da la identidad, y que al revés también da la identidad. Entonces ahí tienen que la F es biyectiva. Nos saltamos ese paso de inyectivo y biyectivo. Son dos caminos que sirven. Y ahí tienen, pues todos los intervalos cerrados tienen la misma cardinalidad, tienen la misma cantidad de elementos. De hecho, cualquier intervalo, ya sea abierto, semiabierto o cualquier intervalo, va a tener la misma cardinalidad que cualquier otro intervalo. ¿Ya? O sea, el intervalo 0,1 abierto tiene la misma cardinalidad, esto lo escribo así, que el 0,1 cerrado. ¿Ya? Aquí hay una biyección. Esto es más o menos difícil de probar, no es tan fácil. Si es que no mal recuerdo. Fíjense lo que les dice lo otro, lo que sigue. Demuestre que el intervalo este abierto tiene el mismo cardinal, la misma cardinalidad que los números reales. O sea, yo dentro del menos pi medios, coma pi medios, puedo encontrar tantos elementos como en R, sobre toda la recta. Esto sí ya que es como, ya como que explota la cabeza, ¿cierto? Porque nuevamente se produce la cosa de que a pesar de que esté muy contenido, siguen teniendo la misma cantidad de elementos. O sea, llega un punto en donde los elementos ya no piensan, no suman nada. Entonces tenemos que mostrar una función biyectiva desde este intervalo, desde el menos pi medio, coma pi medios, hasta los números reales. Existe una función clásica que va desde este intervalo a los números reales. Aquí la vamos a poner. Yo creo que si les pongo el dibujo se van a acordar al tiro cuál es. Vamos a poner aquí menos pi medios. Vamos a poner acá pi medios. Y necesito alguien que me recorra todo esto de acá. Entonces, una forma de hacerlo es así. Yo parto de acá, así voy subiendo. Ahí me acuesto un poquito, ni tanto, y me voy para arriba, ¿no? Y esta función, yo creo que ya, yo creo que ya saben de cuál hablo, es la tangente, ¿cierto? La tangente tiene esta gracia de que toma a alguien acá y lo puede llevar siempre a un número real que es la tangente de x, que este era el seno de teta partido en coseno de teta. Y esa es biyectiva, ¿cierto? Eso se demuestra en algún momento en cálculo 1. Entonces, ahí les puse esa parte. Para la segunda parte, demostrar que este tiene la misma cardinalidad que los reales, uno puede tomar esta función, la cual sabemos que es biyectiva desde cálculo 1. ¿Ya? La demostración es difícil igual de que esto es biyectiva, así que no se compliquen tanto en esa parte. Entonces, em, lo que acabamos de mostrar es que hay tantos elementos acá como en los reales. ¿Ya? Y como ya les dije hace un ratito, uno puede demostrar que hay tantos elementos ahí como en este cerrado. Pero nosotros acabamos de demostrar que este tiene tantos elementos como se quiera con cualquier cerrado, ¿cierto? Cualquier intervalo cerrado. Entonces, por transitividad, uno puede demostrar que los reales tienen tantos elementos como cualquier conjunto intervalo cerrado. ¿Ya?
Raro, ¿cierto? Muy raro. Y nos queda este restito de acá que es más enunciado que desarrollo. Probablemente en clases le hablaron de la hipótesis del continuo o algo escucharon así en clase, que es, eh, claro, uno tiene entonces los números naturales, ¿cierto? Tiene los números naturales que tienen una cierta cardinalidad. De hecho, pongamos los racionales. Yo sé que los racionales tienen la misma cantidad de elementos que los naturales. Por otro lado, tienen a los reales, que yo sé que tienen una cardinalidad distinta a los naturales, porque los reales son no numerables, o son numerables, entonces tienen una cardinalidad distinta a los naturales. Y de hecho se puede demostrar que tiene muchos más elementos que los racionales. Lo que se pregunta en la hipótesis del continuo, que también lo vieron en clase o lo mencionaron, es si existe alguna cardinalidad intermedia acá al medio. O sea, una cardinalidad que tenga más elementos que los racionales, pero que tenga menos elementos que los reales. Y la respuesta es muy, pero muy extraña, así que mejor no conversemos de esto para no seguir enredando. La respuesta a eso es depende. Puede darse como no puede darse. Ya, veamos el 4, ya olvidémonos de las funciones biyectivas y pasemos a algo más, un poquito más teórico, diría yo. Ni tanto, ya hemos trabajado mucho con estas cosas. Entonces, vamos a tener, en la pregunta 4 vamos a tener un anillo, ya una cosa que tiene suma y producto y que cumple cosas buenas. ¿Ya? Y vamos a tener un conjunto P contenido en R con las siguientes propiedades. Entonces, fíjense las propiedades que va a tener el conjunto P. Va a tener cuatro propiedades. La primera es que no va a contener al neutro aditivo de R. R es un anillo, así que tiene neutro aditivo, porque es un grupo. Entonces, ese neutro, que es con respecto a la primera operación, con respecto a la suma, no vive en P. También P cumple esta propiedad que está aquí. Cada vez que yo me tome a alguien distinto de cero, este cero tiene que ir con la R acá abajito, porque no es el cero de los reales, sino que es el cero de R, de esta R de acá. Si yo me tomo un elemento que es distinto del neutro aditivo, siempre se va a cumplir una de estas dos cositas de acá. Que o bien X está en P, o bien menos X está en P. ¿Ya? Es el segundo punto. Veamos el tercer punto. Si yo tengo a alguien que ya vive en P, esa es parte de la hipótesis, entonces el inverso aditivo no puede vivir en P. ¿Ya? Esa es la tercera propiedad. Y la cuarta propiedad, y creo que la más importante, es que el P es cerrado bajo la suma y bajo el producto de R. O sea, si yo me tomo dos elementos en P, la suma de ellos va a estar en P y el producto también va a estar en P. Y este conjunto, si es que ustedes toman a R como el conjunto de los números reales, el P, y ustedes pueden comprobarlo, va a ser justamente R más. En R más no vive el cero, no sé, si yo tengo al 3, el 3 vive en R más, pero el menos 3 no vive en R más. Siempre que yo tengo a alguien en R más, su inverso aditivo no vive en R más. Es cerrado bajo suma. Si yo sumo dos positivos, siempre me da uno positivo. Si multiplico dos positivos, siempre me da uno positivo. Y se cumple la segunda propiedad, que es como una especie de tricotomía.
Si yo me tomo un real, ese real puede ser positivo o puede ser negativo. Eso es lo que dice la propiedad 2. Un real distinto de cero. Pero acá ya está como en general. Estamos viendo a ese conjunto P en general. ¿Y qué vamos a hacer con este conjunto P? Va a ser muy importante porque con este conjunto P, que cumple estas cuatro propiedades, lo que uno puede hacer es definir una relación de orden en R, tal como se hace en los números reales. Entonces, la relación de orden se define de la siguiente forma. Yo voy a decir que un elemento es menor a otro elemento si es que su diferencia está en P. Si es que su diferencia en este orden, obviamente. B es mayor a A siempre y cuando B menos A viva en P. Esa es la relación de orden que vamos a poner en R. Igual que en los reales. En los reales yo sé que 5 es mayor a 3, pues 5 menos 3 vive en R más, que era el P en el caso de los reales. Pero acá ya está en general. Como quedan 5 minutos, probablemente alcancemos a hacer la A. La próxima semana vemos los otros incisos. Veamos cómo se haría la A. Entonces la A nos piden demostrar que esto es efectivamente una relación de orden. Acá está definida nomás. Pero esto no nos dice si es una relación de orden o no. Hay que demostrar que es una relación de orden. Y eso es lo que vamos a ver acá. Para demostrar que hay alguna relación de orden, hay que mostrar dos cosas. Que es transitiva, en este caso, esta cosita de aquí, así le pusimos, y que cumple la tricotomía. ¿Ya? Entonces veamos primero si es transitiva. ¿Qué quiere decir que sea transitiva? Quiere decir que si yo tengo un elemento menor a otro y tengo, por ejemplo, A menor a B, y tengo también que el que estaba acá, el que era mayor, es menor a otro elemento C, tengo que mostrar la transitividad, pues, que el A es menor al C. Entonces aquí uno tiene que ir traduciendo según esta definición que está puesta aquí. ¿Qué significa que el A sea menor a B? Significa que B menos A vive en P. ¿Qué significa que B sea menor a C? Significa que C menos B vive en P. Esto es lo que yo quiero demostrar, por demostrar, que A es menor a C. Por lo tanto, lo que quiero demostrar es que C menos A vive en P. ¿Ya? Porque son afirmaciones equivalentes. Entonces yo voy a probar esto de aquí. Voy a probar que C menos A vive en P y ahí puedo concluir que A es menor a C. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a tomar C menos A y voy a ver por qué esto vive en P. Entonces, C menos A, esto fíjense que yo lo puedo escribir así, porque este de aquí es el neutro aditivo. Entonces, si lo sumo, no pasa nada. El neutro aditivo. Pero el neutro aditivo, yo sé que siempre lo puedo escribir como un elemento más su inverso, ¿cierto? Entonces, en este caso elegí a B. Entonces, C menos A más B menos B. Estoy sumando cero. Eso es lo que estoy haciendo acá. Y yo sé que en un anillo se cumple la asociatividad, ¿cierto? Asocia. Entonces, aquí, y la conmutatividad. Entonces, aquí esto yo lo puedo cambiar a mi pinta, como me dé la gana, y lo voy a ordenar así a propósito para que me salga esta hipótesis y esta hipótesis. Entonces, aquí factorizo, o sea, asocio, conmuto, todas las cuestiones, y me va a quedar C menos B y más B menos A. Es lo mismo. Pero yo por hipótesis, yo sé que pasa esto y sé que pasa esto. O sea, sé que pasa esto y sé que pasa esto. O sea,
sé que este paréntesis de aquí vive en P, y sé que este paréntesis acá vive en P. Pero acuérdense que P es cerrado bajo suma. Entonces, si sumo dos cositas que están en P, la suma completa tiene que estar en P. Por lo tanto, C menos A vive en P, y eso, por esta definición que está acá, nos indica que C es mayor a A. Y ahí tendríamos listo la transitividad. Hay que ver la tricotomía, pero esta es muy directa porque es directo del punto 2 que está puesto aquí. Fíjense, para demostrar la tricotomía voy a tomar un elemento no nulo y voy a mostrar que ese elemento no nulo es mayor a 0 o bien su inverso es mayor a 0. Entonces me doy a alguien en R menos 0. Entonces, siempre que yo tenga a alguien que es distinto de 0 en R, yo sé que o está en P o menos el elemento está en P, por el punto 2. Entonces yo sé que Z está en P, o bien, aquí hay un error, esto tiene que ser Z, no X. Entonces, o Z está en P o menos Z está en P. Uno de los dos se tiene que cumplir. Y ahí estaríamos, pues, ¿no? Si Z está en P, eso significa que Z menos 0 está en P. Y por la definición que está puesta aquí, eso nos dice que Z es mayor a 0. Aquí el 0R, por supuesto. Entonces, si Z está en P, Z es mayor a 0R. Y si menos Z está en P, entonces puede hacer algo parecido. Yo sé que 0 menos Z va a estar en P. El 0 no hace nada, así que esto sucede. Y esto por la definición, insisto, de hecho, mejor escribirlo así. Y con un menos. Y el resto 0 no pasa nada. Entonces menos Z es mayor a 0R. Entonces, si pasa esto, entonces pasa eso. Si pasa esto, entonces pasa lo otro. Ahí está la tricotomía. Entonces, o Z es mayor a R o menos Z, perdón, o Z es mayor a 0R o menos Z es mayor a 0R. Y en el caso en el que Z sea 0, es 0 nomás. Entonces ahí se tienen los tres casos. O pasa eso, o pasa eso, o pasa eso. Y ahí se ocupó el segundo punto, ¿ven? Entonces, si ustedes tienen un anillo y quieren demostrar que ese anillo posee un orden, es suficiente con mostrar un conjunto P con estas cuatro propiedades. Ustedes encuentran un conjunto P con estas cuatro propiedades, entonces el R va a tener un orden, automáticamente. ¿Cuál orden? El que se define de esta forma. Y ese orden es aún más poderoso porque es un orden que hace que el R, y aquí hay otro error que voy a tener que arreglar para la próxima semana, es un anillo ordenado. O sea, este orden además respeta la suma y el producto. Ya no es solamente un orden, sino que es un orden con esas propiedades de respetar la suma y respetar el producto. Y también tiene esta propiedad, el conjunto P, de que siempre el neutro multiplicativo vive ahí. Eso lo vamos a ver también. Y por último, uno puede demostrar que este P es efectivamente el conjunto de todos los R que son mayores al neutro aditivo, como les mencioné con R+.
Pero eso ya un poquito más adelante, quizás en la próxima semana. Lo veamos. Voy aquí a dejar de compartir. Ah, no, primero, ¿tienen alguna duda? Si quieren que me devuelva, si están copiando algo, voy a dejar de grabar. Eh,